Buenos días, jóvenes. Clase número 21 para cuarto medio A y B, en este caso cuarto medio A. Esta es una clase coyuntural, ya, debido a que vamos a tener un plebiscito constitucional el 25 de octubre de 2020. Por lo tanto, nos retrotraemos a la unidad número 1, democracia y derechos humanos, y los contenidos son la Constitución del 80, definición de ley, definición de constitución, cronología de las constituciones chilenas, origen y características de la Constitución del 80. Objetivo: caracterizar la evolución constitucional de Chile. Las habilidades son las de siempre: pensamiento temporal, pensamiento crítico, análisis, síntesis. Profesor quien les habla. Y nuestra vía de comunicación oficial, ¿no es cierto? cuartosmedios2020@gmail.com. Antes de comenzar, chicos, ¿quién está habilitado para votar este domingo 25 de octubre? Ya. Yo, profe. Yo, profe. Sí, Fabián está ahí. Yo me dice, de las señoritas, ¿quién es? Porque no las veo. La Melanie Mundo. Melanie, Araceli Navea. Araceli, 3 personas ya. Bien. Joel Ursúa no es de este curso, ¿no es cierto? No, se equivocó el Joel, ya. 3 personas solamente. Señor Verdugo, ¿y usted? No estoy habilitado. No está habilitado. ¿Es muy bebé todavía? ¿Ah? Igual. Tengo puros cabros chicos en el cuarto. Tengo 3 nomás que pueden Igual votar. estoy habilitado, profe. ¿Ah? Igual. Igual estoy habilitado. Señor González, ¿ya? ¿Quién más? Igual, Daniela. La Dani, 5. Saldívar, 6. Ya. ¿Y van a votar o no? ¿No es obligatorio desde el año 2010? Yo sí. Ya. Yo Ya. no lo sé. Ya. ¿Todos van a votar? Perfecto. Entonces, esta clase va a ir como anillo al dedo. Evidentemente, cualquier aporte, bienvenido sea. Si hay algo que desconozcamos, lo investigamos. Yo siempre digo, yo no soy abogado, soy profesor de historia. Y históricamente se nos ha encomendado a los profesores de historia, ¿no es cierto?, enseñar los rudimentos de civilidad, ¿no es cierto?, a nuestros alumnos. Los gobiernos de la Concertación Democrática eliminaron lo que antiguamente se llamaba, ¿no es cierto?, educación cívica, y hace 4 años atrás lo instauraron nuevamente como educación ciudadana. No sé qué agrega o quita el hecho que sea ciudadano. A mí me gusta educación cívica, ¿ya? La civilidad, que va más allá de la ciudadanía, que es el ejercicio político de nuestros derechos. Bien. Antes de comenzar, pregunta. ¿Por qué necesitamos del otro para vivir? ¿Por qué los seres humanos somos ermitaños y vivimos solitos? ¿Ya? Y así podríamos hacer lo que queramos, nadie nos molesta, ¿no es cierto? No estaríamos coaccionados por nadie. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué vivimos en sociedad? ¿Por qué convivimos? ¿Por qué vivimos con el otro? ¿A quién se le ocurre? Este tema lo vimos el año pasado. Le echamos un par de vueltas, si mal no recuerdo. Sí, creo que lo vimos en el lectivo. Dijo porque tenemos que vivir en sociedad porque el ser humano no puede vivir solo, ¿no? No se podía como aislar. Somos un ser social, una cosa así, ¿no? Ya, perfecto. ¿Pero por qué? Porque somos seres sociales. Muy bien, hijo, seres sociales. Necesitamos vivir en sociedad, necesitamos vivir con el otro, para el otro, por el otro, para aprovecharme del otro en algunos casos. ¿Por qué? ¿Qué me dicen? Sofía Aguilera ingresó, qué bien. Conservar la especie, quizás, no sé. Conservar la especie. Bien, chicos.
necesitamos al otro para vivir por una cuestión que es básica, casi instintiva, que es la preservación de nuestra propia especie. Los bebés se hacen de a dos, ¿ya? De a dos. Por lo tanto, la condición gregaria, la condición de estar con el otro, es casi connatural al ser humano, ¿ya? Para procrear se necesita un hombre y una mujer. Y para que este bebé, que nace tan indefenso, ¿ya? Las crías humanas no nacen con garra, no nacen con pelo, no nacen con piel, no nacen caminando, ¿ya? Necesitan por lo menos 10 años de cuidado, ¿ya? Lo que obliga a los padres de esa criatura, ¿no es cierto?, a estar juntos para poder garantizar la supervivencia de su descendencia. Eso hace entonces que necesitemos del otro para vivir, ¿ya? Pero a cambio de recibir la ayuda de los otros, ¿a qué tenemos que renunciar? ¿O no renunciamos a nada? Aparte de nuestra libertad. Aparte de nuestra libertad. Al convivir con el otro, chicos, no puedo hacer lo que yo quiera, lo que se me dé la gana, sino que nos juntamos, ¿no es cierto?, y tomamos acuerdos entre todos. Y estos acuerdos, al ser entre todos, son acuerdos sociales, aceptados por todos. Y quien los transgrede, ¿ya?, quien quiebra este pacto social, este contrato social, en donde yo renuncio a parte de mi libertad a cambio de recibir la ayuda de los demás. Cuando yo quiebro este pacto, se me castiga con lo más valioso que yo tengo, que es mi libertad, y se me priva de ella, ¿ya? Entonces, a estos acuerdos socialmente aceptados y legitimados por la fuerza, es decir, quien lo quiere obedecer, lo hacemos obedecer por la fuerza, por la coacción, a esto se le llama ley. Ley. Y según el Código Civil, la ley es la manifestación de la voluntad soberana que prescrita en la Constitución manda, prohíbe o permite. No todas las leyes, muchachos, tienen el mismo rango. Hay una que es la principal, que es la base, que es la piedra angular, que es la que ordena al Estado. Y esa ley se llama Constitución. Esta ley, que se llama Constitución, establece el ordenamiento jurídico, establece las atribuciones y funciones de los poderes del Estado, establece los derechos y deberes de los ciudadanos. Es la ley que nos organiza. Ninguna ley puede estar por sobre esta ley. Y esa es la importancia de una constitución. Y lo que vamos a hacer el 25 de octubre es decidir si continuamos con la actual constitución de 1980 y sus modificaciones posteriores, o vamos a hacer una nueva constitución. Y si decidimos hacer una nueva constitución, tenemos dos opciones. Una convención mixta, es decir, donde la mitad de los constituyentes sean políticos profesionales, senadores y diputados, y la otra parte, el otro 50%, sean ciudadanos comunes y silvestres, ¿no es cierto?, que evidentemente manifiesten capacidades y virtudes por sobre lo común y que nosotros creamos nos van a representar en esta convención. La otra opción es la convención constituyente. Es decir, el 100% de los diputados constituyentes van a ser elegidos por los ciudadanos y senadores y diputados se dedicarán a lo que siempre tienen que hacer, que es legislar, y en donde, recordemos, aprueban leyes, rechazan leyes o modifican leyes. Y también, evidentemente, a fiscalizar los actos del gobierno de turno, ¿ya? Esa entonces es la importancia de lo que vamos a ver ahora, y tenemos esta clase y la clase del sábado subsiguiente, del lunes subsiguiente. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe, todo claro.
Todo clarito. Qué bien. Continuemos entonces. Este cuento comienza, muchachos, en Inglaterra, en el año 1215, en el siglo XIII, cuando el rey Juan, este señor que está idealizado, obviamente no sabemos si así era el rey Juan, firmó la primera constitución de la historia llamada la Carta de las Libertades, ¿ya? O Carta Magna. El adjetivo magno significa que es grandioso, que está por sobre lo que es común. La que estableció límites al poder del rey, límites a un monarca. Los monarcas por lo general son de derecho absoluto. Y esto, ¿no es cierto?, estos límites fueron a favor de los señores feudales. No fueron a favor de los siervos, de los campesinos, de los siervos de la gleba. Solamente ante los poderosos, ¿no es cierto? Grandes señores, condes, duques, marqueses, varones, ¿no es cierto? Y el alto clero, que también provenía de la nobleza, obispos, cardenales. Entre sus 63 cláusulas y sus más de 4.000 palabras, destaca sin lugar a dudas la más famosa de todas, que es la cláusula 39. Comillas. Ningún hombre libre será apresado o encarcelado o privado de sus tierras, excepto por juicio legal de sus iguales, de sus pares, o por ley o por la ley del país. Por primera vez entonces la voluntad soberana ya obliga a un rey a acatar también la ley. ¿Ya? Por primera vez el poder estuvo limitado por una ley, por la manifestación de la voluntad soberana del pueblo, que para este caso, siglo XIII, Europa e Inglaterra, eran los nobles. ¿Ya? Así que este señor fue llamado, pasó a la historia como Juan sin tierras. ¿Ya? El rey Juan sin tierra, hermano de Ricardo Corazón de León, que andaba hinchando en las cruzadas. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. No. No. 17, 19, 20, 21, 24, ya, bien. Continuamos. En relación a nuestro país, la idea de tener una ley ordenadora del Estado, Constitución, nace con la independencia, Reglamento Constitucional de 1812 de don José Miguel Carrera. Recordemos, chicos, que el 18 de septiembre de 1810 se forma la primera Junta Nacional de Gobierno, cuya característica es que es por primera vez en la historia del Reino de Chile, de la Capitanía General de Chile, en donde el cargo de gobernador recae en un criollo, ¿ya? En un hijo de españoles nacido acá en Chile, ya, don Mateo de Toro y Zambrano. Este hecho desencadena, ¿no es cierto?, una serie de acontecimientos que después de 8 años de guerra civil, termina el 12 de febrero de 1818 con la firma del Acta de la Independencia en la ciudad de Talca, ¿no es cierto? El 12 de febrero de 1818. ¿Ya? En esa declaración, chicos, si ustedes recuerdan, O'Higgins expresa que Chile es una república, y esta república es democrática. ¿Por qué república? Porque para la concepción clásica, la república es todo gobierno que se opone a una monarquía, ¿ya? Ante un poder que es absoluto, en manos de una persona. En la república el poder está en manos de los ciudadanos. En una monarquía donde el rey gobierna por voluntad propia, en la república gobierna por voluntad del pueblo. En una monarquía, el rey no es sujeto a ninguna ley, porque él hace las leyes, él aplica las leyes, él gobierna, él manda, es dueño del país. No hay ciudadanos, hay súbditos. ¿Ya? Y en una república, lo que pasa es que las autoridades las elige el pueblo, las autoridades duran un periodo determinado en el cargo, el rey es vitalicio hasta que se muere, ¿ya?
El rey no le da cuentas a nadie de lo que hace, en cambio en una república las autoridades son responsables de las decisiones que toman, y lo más importante en una república es que hay una constitución, una ley que organiza al Estado y que obliga a gobernantes y a gobernados. ¿Ya? Y es por eso que es tan importante entre estos primeros patriotas, ya, la idea de que Chile tenga una ley que ordene al Estado, que dé un orden, ¿no es cierto?, establezca cuáles son los poderes del Estado, quién va a mandar, cuánto tiempo va a mandar, qué atribuciones va a tener. Y esto fue el Reglamento Constitucional de 1812 de José Miguel Carrera. Hubo varias durante el siglo XIX, las más destacadas, no sé si recuerda, la Constitución Moralista del 23, la Constitución Liberal del 28. Pero el punto de quiebre lo dio la Constitución de 1823, redactada por don Mariano Egaña, y cuyo padre intelectual fue el ministro Diego Portales y Palazuelos, la cual duró 92 años, muchachos, una de las constituciones más largas en la historia constitucional latinoamericana. Duró hasta 1925. Este año fue reemplazada, ¿no es cierto?, por la constitución que hizo el presidente Arturo Alessandri Palma, y la que a su vez, ¿no es cierto?, dura 55 años hasta el año 1980, la que es cambiada, ¿no es cierto?, por el gobierno militar o dictadura militar, como ustedes prefieran. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo no, No. profe. ¿No? ¿Están viendo tele, jugando play? ¿Estamos viendo? Continuemos. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos el Reglamento Constitucional del año 1812, establecido por don José Miguel Carrera, ¿no es cierto? Establece un poder ejecutivo de 3 miembros, ¿ya?, y un legislativo de 7 personas, que es un Senado consultivo. Recuerden que estamos aprendiendo a... las personas en este país nunca se habían gobernado solas, todas las órdenes venían de España, a través de los representantes del rey, el virrey, los gobernadores, los presidentes de la Real Audiencia, los oidores, ¿no es cierto? Las únicas autoridades locales, recuerden, eran, ¿no es cierto?, los representantes de los vecinos, en los cabildos. Pero de allí toda ley, toda ordenanza, todo venía de España. Entonces tenemos un periodo de ensayos constitucionales, un periodo de aprendizaje constitucional. Tenía 27 artículos, se asemeja, ¿no es cierto?, a una constitución, y lo que destaca de este reglamento es que reconoce por primera vez la soberanía de Chile. Uno de sus artículos plantea que ninguna orden proveniente del extranjero, es decir, de fuera del país, tendrá valor alguno en el territorio nacional. Cuando el virrey del Perú se entera de esto, se dio cuenta que las cosas se estaban poniendo coloraditas y manda a la primera expedición, ¿no es cierto?, al mando de don Mariano Osorio, para restituir el poder del rey en esta parte de América, ¿ya? Pero aquí se reconoce, ¿no es cierto?, la soberanía nacional, al decir que ninguna orden venida fuera de nuestro país iba a tener efecto alguno en nuestro territorio. Aquí también estaba la idea, ¿no es cierto?, de la educación básica obligatoria. Este señor, en 1812, estableció que la educación era la mejor arma para desarrollar un país. Solamente en octubre del año 1920 se aprueba la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, es decir, 108 años después. Otro gallo nos cantaría si se hubiese conservado ese humilde artículo de este primer reglamento constitucional. Profesor, Dígame. pero ¿por qué no lo aceptaron al tiro? O sea, ¿qué desventajas creían que tenían? Vivimos en una sociedad señorial de hacendados, descendientes de los primeros conquistadores,
que establecen como casi un hecho de la causa que los campesinos, los inquilinos, los peones, están para servirles y por lo tanto no necesitan educarse. Al educarlos van a tener pensamiento propio, autonomía y van a entender, ¿no es cierto?, que no es natural ya que una familia, ¿no es cierto?, sea dueño de un valle completo y que ejerza autoridad sobre 8.000, 10.000, 20.000, 30.000 personas por el solo hecho de ser propietarios de la tierra. La educación, chicos, siempre ha sido vista con mucho recelo por el poder en abstracto, no estoy defendiendo a nadie, el poder es el mando. ¿Mm? Y sí, la educación siempre es vista con recelo. De hecho, una de las actividades del Estado más regulada, más sujeta a normas, de hecho es la educación. No es defensa, no es salud, no es minería, no, educación. ¿Ya? Es simple, pues chicos. En el sistema educativo los profesores manejan conciencias y eso es peligroso. No vaya a hacer cosas que hagan bien la pega y empiecen a sacar ciudadanos pensantes, con capacidad de propuesta, ¿no es cierto? Con iniciativa, con inventiva, ¿ya? Porque eso le hace mal al establishment, al poder establecido. Un ciudadano consciente o una ciudadanía consciente, hija, no permitiría, por ejemplo, el grado de corrupción que existe en nuestro país, por ejemplo. ¿Ya? Pero Diego Portales decía el siglo pasado, en Chile gobierna el peso de la noche. El peso de la noche, qué metáfora más hermosa. La noche no pesa, evidentemente. Es la oscuridad, es la falta de luz, es la falta de entendimiento de las personas. ¿Ya? El chileno medio no tiene idea porque desde el año 92 hasta el 2008, 2007, no hubo educación cívica en los liceos, en los colegios, en la enseñanza media. Yo me pregunto, ahora que vienen las votaciones, ¿qué pasa con este ejército de analfabetos cívicos cuando le dicen, señor, vaya a votar por una asamblea, perdón, por una convención constituyente, una convención mixta? Vaya a un plebiscito. Si no tienen idea. Entonces yo me pregunto, ¿podremos interesar a alguna persona en algo que desconozca? No sé. A mí me da que pensar. Me da que pensar. No sé qué opinan ustedes, pues chicos. Es lo que opino yo, y yo no tengo la verdad, obvio. Es mi humilde punto de vista, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Profesor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuál de todas, hija? La última. Es que yo creo que depende, pero no memorizo bien, entonces se me olvidó la pregunta. ¿En qué contexto? Porque a mí igual se me olvidó, que después me emocioné y no lo Era hice. algo de interesarse, no, sí, una persona si se puede interesar en lo desconocido, en lo que desconoce. Algo así. Claro, a raíz de que muchas personas, muchos ciudadanos en Chile no tuvieron un barniz de civilidad como el que tenemos nosotros ahora, en donde pudiesen haber debatido acerca de lo que es una ley, qué es la libertad, qué es el compromiso cívico, el respeto a la ideología, el respeto al otro, ¿ya? Y por lo tanto, me queda la amarga sensación de que cómo podemos hacer comprender a una persona algo que desconoce.
Entonces, cuando una persona a mí de 30 años, 32 años, dice, yo no voto, ¿para qué? Si el cuento siempre es el mismo, ¿ya? Los políticos son corruptos, son unos ladrones de porquería, si yo no trabajo no como. ¿Cuántas veces he escuchado ese argumento? Y me asusta. Sí, sí, los políticos de oficio, de profesión, las autoridades, lo que es la vocación política, la vocación de participar desde la dirección de la polis, el sentido griego de la política, no lo olviden, el sentido griego de la política, de ahí de la palabra, administración de la polis, de la ciudad-estado. La política es hacerse parte de la administración del Estado, ya sea como ciudadano, ya sea como autoridad. Ya sea como ciudadano que elige sus autoridades, que si sale sorteado como vocal de mesa lo tiene que hacer porque es un deber cívico, ¿ya? Y no inventar excusas, ¿no es cierto? Ni nada de eso, ¿ya? Y ver, ver, ¿no es cierto?, cómo le hacemos ver a las personas que no confían en este cuento porque lo desconocen, no saben para qué es, cómo las podemos alfabetizar, ¿ya? Como les decía recién, sí, el político no me da de comer, chicos, si yo no trabajo no como. Si yo no trabajo, no pago mi hipoteca, no pago mis deudas, no pago mis servicios básicos, mis hijos no comen. Estamos claros. El problema es que si el político hace más la pega, ahí sí que no voy a tener que comer. Ahí sí que no voy a tener que comer. ¿No me creen? Vean el caso de Venezuela. Analícenlo. ¿Ya? Y cómo en 20 años, ¿no es cierto?, malos políticos despedazaron ese país. Lo despedazaron. Lo despedazaron. Así que cuidado cuando digamos que los políticos no me dan de comer. ¿Eh? No me dan de comer. Pero si hacen mal la pega, ahí sí que no voy a tener que comer. No sé, es lo que pienso yo. Y respecto a mi juicio de valor sobre Venezuela, lo asumo. Si alguien está a favor del gobierno que está actualmente en Venezuela, de Maduro, bien, yo respeto todo punto de vista, siempre y cuando intercambiemos argumentos, ¿no es cierto? Y no odiosidades. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Este es un monólogo, no hay ánimo de discusión hoy día, parece. Ya, continuemos. Yo no, profe. Ya, bebé. Tampoco yo. Ya, hija. Entonces, la Constitución de 1833 fue redactada en el gobierno de Joaquín Prieto Vial, acá, este señor, ya que venció en la Guerra Civil de 1829 entre conservadores y liberales, él es un conservador. El Poder Ejecutivo quedó a cargo del Presidente de la República, con amplias atribuciones, dura 5 años en el cargo y puede ser reelegido por 5 años más. El presidente tiene derecho a veto, es decir, oponerse a los proyectos de ley tramitados por el legislativo. Se eliminó el cargo de vicepresidente, el cual sería ejercido por el ministro del Interior, solo en el caso que el presidente esté imposibilitado de ejercerlo, ya que esta Constitución establece, ¿no es cierto?, un régimen presidencialista, es decir, el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, tiene mayores atribuciones que el Poder Legislativo. Recordemos, la ley es definida en el Código Civil como la manifestación de la voluntad soberana que prescrita en la Constitución manda, prohíbe o permite. Rapidito, ¿quién me da un ejemplo de una ley que mande? Ejemplo de una ley que mande. La ¿Cómo de que mande? ¿Que fuerza algo? escolarización puede ser o no. ¿Cuál? La de escolarización puede ser. La DESCO. Escolarización. O la Ley General de Educación. Que Ah, ya. también. La Ley General de Educación, perfecto, ¿no es cierto? Manda, ¿no es cierto? Manda bajo coacción a que todos los menores, ¿no es cierto?, en este país tengan derecho a su educación básica y media.
Recuérdense que el presidente Lago estableció 14 años de educación obligatoria, la educación media, ¿ya? Una ley que prohíba. ¿La de drogas o no? La de drogas, perfecto, la ley 20.000, ¿no es cierto? Se prohíbe ingerir sustancias alucinógenas, entorpecentes, ya. La ley 20.000, chicos, acuérdense que esa ley que a usted le permite el consumo recreacional de la marihuana, ¿se acuerdan? ¿No? ¿No hablé con usted de eso? Permite el consumo recreacional de la marihuana, pero no le permite ni cultivarla ni comprarla. Yo no entiendo Esto esa pasa ley, en profe. Chile, no va. ¿Ah? No entiendo esa ley en realidad. Es que una Es que es estupidez. como, ¿cómo la voy a consumir para recreativa si no la puedo comprar Eh, o plantar? Por eso. Pero es así, está redactada así. Y la aprobaron así. Y no le vamos a echar la culpa a la dictadura militar. No, en democracia. Nuestros senadores y diputados hicieron esa ley y la aprobaron. ¿Te puede fumar yerbita? Puede fumar yerbita. Pero no la puede ni cultivar ni la puede comprar. Toma, cachito de goma. Ay, esto pasa en Chile. Ya. No es que defienda o esté estimulando el consumo de drogas, chicos, ¿ah? Pero sí lo digo con mucha responsabilidad. Yo soy un defensor a ultranza de la libertad de cada uno de nosotros. ¿Ya? Ellas son grandes, pueden que estén de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Si no quiere fumar marihuana, no fume. Si está en contra del aborto, no aborte. Si está en contra del alcohol, no beba. Si está en contra del matrimonio homoparental, no se case con una persona de su mismo género. No sé, así lo veo yo, tal vez muy simplista. La Constitución es la ley más importante de un Estado porque establece el orden jurídico, las atribuciones de los poderes del Estado y los derechos y deberes de los ciudadanos. En este sentido, ninguna ley, autoridad, grupo o individuo puede infringir las estipulaciones de la Constitución sin que con ello atente contra el funcionamiento institucional, ni estar sobre ellas sin quebrantar el Estado de Derecho. ¿Se acuerdan de este concepto? Lo vimos, ¿eh? Estado de Derecho. Condición en la cual, ¿no es cierto?, al interior de un país se respetan, ¿no es cierto?, los derechos de las personas y tanto gobernantes como gobernados, ¿no es cierto?, obedecen y acatan las leyes, en términos simples. Por estas razones la Constitución es también denominada Ley Fundamental, Carta Fundamental o Carta Magna. De acuerdo al jurista y politólogo Norberto Bobbio, la Constitución tiene por objetivo establecer, 1, la forma del Estado, ya sea un Estado unitario o Estado federal. En el Estado unitario, como el nuestro, las leyes tienen aplicación en todo el territorio nacional. En los estados federales, como Brasil, México, Estados Unidos, cada estado al interior del país tiene derecho a tener sus propias leyes, exceptuando aquellas que digan relación con la defensa de la nación y aquellas que digan relación, ¿no es cierto?, con la circulación monetaria o manejo, ¿no es cierto?, del circulante. La Constitución, el otro pilar es que establece la forma de gobierno, presidencial o parlamentario. En nuestro caso, la Constitución del 80 establece un régimen presidencial, es decir, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, tiene mayores prerrogativas que el Parlamento o Congreso Nacional. También la Constitución, un tercer pilar fundamental, es que establece la división, organización y las funciones de los poderes del Estado. Y por último, los derechos y deberes de los ciudadanos. Derecho, facultad que posee todo ser humano para exigir dentro de las leyes aquellas cosas que conduzcan a los objetivos de su vida, a las metas de su vida. Y un deber, recordemos, ¿no es cierto?, es la obligación de hacer lo que la sociedad en este tiempo considera que es lo correcto. El poder constituyente es aquel que tiene la facultad para modificar o crear una nueva constitución.
y que emana del pueblo o la nación en tanto depositarios de la soberanía. En los regímenes democráticos, el poder constituyente se puede ejercer por medio de dos instancias, que no son excluyentes. Asamblea Constituyente, lo que vamos a ver el día domingo 25 de octubre, que en este caso se llama convención, ¿no es cierto?, se va a llamar. El pueblo elige libre, informada y soberanamente a los representantes que redactarán la nueva constitución política. Referendo plebiscito. El pueblo escoge entre distintas alternativas constitucionales que emergen a partir de una comisión representativa de diversos grupos sociales o bien, ¿no es cierto?, de comisiones especializadas. En Chile nunca el pueblo, es decir, el conjunto de los ciudadanos, ha sido llamado para redactar la Constitución. Las tres constituciones del siglo XX fueron realizadas por comisiones especiales y después sometidas a plebiscito, a consultas populares. Y en el siglo XIX las constituciones eran hechas, ¿no es cierto?, por el gobierno de turno y se acababa el cuento. Desde el punto de vista histórico, estaríamos entonces, ¿no es cierto?, ante la posibilidad ya de que sea el ciudadano común y silvestre, o un 50% de senadores y diputados, dependiendo de lo que escojamos, los que redacten una nueva ley para organizar a nuestro país. Interesante, ¿eh? Interesante. Bueno, chicos, como yo siempre les digo, para mí ha sido un placer, para ustedes una tortura. Ya, continuamos, entonces, si Dios así lo quiere, el lunes 19, porque el plebiscito es el día domingo 25. Ya, chicos, se nos fue la hora. Para mí es un placer, como les digo, para ustedes una tortura, pero bueno, si es la vida. Vamos a parar